Por favor, me ayudan indicando si es que visualizan la pantalla. Sí, Gracias. Sí. Ya, muchas gracias. Bueno, queridos amigos, bienvenidos. Muchas gracias por su asistencia y por el interés que han aportado para que este taller se lleve a cabo. Me presento, mi nombre es Camila Sarabia, soy estudiante de la Universidad UTPL, estoy cursando la carrera de Derecho de octavo semestre. En este contexto les informo que estas actividades que hemos venido realizando, la charla que la realizamos anteriormente, con la que Sebastián me ayudó para poderles invitar a esta presentación, a este taller, son parte de las actividades que se encuentran en torno a la materia de Practicum 2 que me encuentro actualmente desarrollando. En primer lugar, quería por favor pedir su apoyo escribiendo los nombres en el chat de esta reunión con el fin de listar a las personas que van a estar participantes y por favor a las personas que puedan pido muy amablemente encender sus cámaras. Muchas gracias. Bueno, en el presente taller vamos a conocer los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para ello se ha realizado un estudio de los cuerpos normativos más relevantes del Estado ecuatoriano para ponerles, compartir con ustedes cada uno de estos, ¿sí? El objeto de la presente actividad es que se permita desarrollar el proyecto de vinculación, como les había mencionado, que en el que estoy trabajando, que es garantía de los derechos digitales de los jóvenes de la información. Se debe reconocer que la importancia de este taller radica en el proceso de aprehensión de conocimientos sobre el tema que abordaremos y sobre todo la concientización hacia las personas para favorecer el empoderamiento en sus derechos, ¿sí? El propósito de este taller es difundir la normativa sobre los derechos digitales. Los beneficiarios de este taller está dirigido para jóvenes de entre 18 a 29 años. Sin embargo, tengo entendido que iban a asistir personas mayores de 29 años. Más bien les agradezco muchísimo por el interés. Para mí es un gusto poderles también solventar cualquier duda que tengan sobre el tema de derechos digitales. ¿Qué queremos conseguir con este taller? Con la impartición de este taller se pretende concientizar, como les había comentado, a las personas y en especial a los grupos de atención prioritaria sobre derechos digitales, que son los jóvenes de la sociedad. Los objetivos de este taller son dos. Como les había mencionado, es capacitar a la colectividad y en segundo lugar, bueno, conocer la percepción de los jóvenes sobre este tema. Bueno, ya adentrándonos al tema, nosotros estamos actualmente en una era digital. ¿Qué quiere decir? Que varios factores han encaminado a que nosotros cotidianamente nos encontremos frente a una computadora, frente a un celular, que estemos conectados básicamente 24/7, ¿sí? ¿Qué factores son estos? Tenemos lo que es la globalización, la expansión de las TICs, que son tecnologías de información y comunicación, el liberalismo económico, el incremento de movilización también es bastante fuerte, y la pandemia del 2019, lo que encaminaron aún más el tema de la era digital. ¿Qué pasa con esto? Que al nosotros estar tan inmiscuidos en el tema digital, también somos propensos a enfrentar ciertas vulneraciones. ¿Y qué pasa aquí? Nosotros debemos delimitar estas vulneraciones, estos riesgos digitales a través de normativa, ¿sí? Entonces, a nivel doméstico y a nivel internacional tenemos lo que son normativas que protegen al usuario de las TICs. Entonces, como derechos digitales en la normativa de Ecuador tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia, Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la Constitución o la Carta Magna y los derechos humanos, que ya viene enfocado más a un tema internacional, ¿sí? En este taller nos vamos a centrar en lo que es la Constitución o la Carta Magna y también la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Bueno, ya adentrándonos en materia, antes que nada es menester hacer referencia a la protección especial que otorga la Constitución, a lo que son niñas, niños y adolescentes, ¿sí? En cuanto se garantiza su atención prioritaria y especializada en ámbitos tanto públicos como privados. Denme un momento. Gracias.
de tal manera que el ejercicio de sus derechos constitucionales, la protección de estos y su eventual tutela merece atención especial y privilegiada. Esto lo que emana es el artículo 35 de la Constitución. Es importante destacar que este artículo, en cuanto a su contenido, afirma que los derechos consagrados en la Constitución tendrán mayor trascendencia cuando se trate de jóvenes, ¿sí? Inicialmente se debe mencionar el derecho del acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, o las denominadas TICs que conocemos. Esto está amparado bajo el artículo 16, numeral 2, en el que garantiza el uso de las denominadas TICs. ¿Qué son las TICs? Las TICs se define como aquel conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información, presentada en códigos. Cómo pueden ser estas TICs? Mediante imágenes, textos, sonidos, datos o específicamente el uso del Internet, ¿sí? Sobre los derechos digitales de los jóvenes, se puede afirmar que esta primera disposición constitucional garantiza el derecho, entendiendo a este último como un mecanismo para proteger una garantía reconocida jurídicamente o simplemente como una prerrogativa o un privilegio al acceso de las tecnologías y a la información que en esta se encuentre, ¿sí? Bajo de la mano de lo mencionado anteriormente, existe la obligación jurídica del Estado ecuatoriano, como contrapartida del derecho de acceso a las TICs, de facilitar el acceso a la tecnología de información y comunicación. Esto reza dentro del artículo 17, numeral 2. Por lo tanto, se puede apreciar que constitucionalmente existen lo que son dos formas de protección inicial a los derechos digitales de los jóvenes. Y es así, reconociendo el derecho y reconociendo la obligación que tiene el Estado frente a los usuarios o a los jóvenes, en este caso, de los derechos digitales. Entonces, adicionalmente se afirma que el Estado deberá prestar mayor atención, como habíamos mencionado en lo de la Constitución, mayor atención hacia aquellas colectividades y personas que carezcan del acceso a dichas tecnologías o que este acceso lo tengan limitado, siendo el artículo más preciso en cuanto genera otro nivel de protección y de garantía jurídica respecto a los jóvenes que tuvieran una limitación a este derecho constitucional, que quiere decir personas que no tengan acceso a Internet, que existe todavía. Como se ha visto en estos dos artículos constitucionales, la Carta Magna Ecuatoriana garantiza el derecho al acceso a la tecnología, incluso generando una obligación para el Estado de velar por el buen ejercicio de este derecho, poniendo un especial énfasis en los grupos vulnerables, porque dicha protección atañe particularmente a la población adolescente o joven del Ecuador. Bajo este orden de ideas, existe también lo que conocemos como las garantías jurisdiccionales. ¿Qué son las garantías jurisdiccionales? Son garantías en caso de que se encuentre algún derecho vulnerado, nosotros podemos acceder a estos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que permite es el amparo de la vulneración de un derecho constitucional de una manera directa y eficaz. Específicamente la garantía de protección se podría tutelar una posible vulneración al derecho constitucional de acceso a las tecnologías, específicamente por parte de los jóvenes. Por lo tanto, se infiere sencillamente que si existe un mecanismo para proteger o amparar este derecho, ya sea que haya sido vulnerado por acción o omisión, nosotros podemos apelar a lo que es la acción de protección, que está enmarcada dentro del artículo 88 de la Constitución. Ahora bien, no sé si existen dudas, consultas. ¿No? Listo. No. Gracias. Ahora bien, respecto a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, es importante en un inicio destacar que la misma tiene como objeto, tiene como objeto y es que está enmarcado en su artículo 1, que la protección de los datos personales de las personas, incluyendo el hecho de voluntad y decisión sobre qué información pueden tener estos datos, ¿ya? Que nosotros qué proporcionamos y cómo proporcionamos esta información. Asimismo, es importante destacar la existencia de los derechos de información sobre cualquier operación realizada sobre datos personales. Esto está enmarcado dentro del artículo 12.
así como el derecho de rectificación y actualización de datos. Nosotros tenemos derecho a rectificar o actualizar datos y también tenemos el derecho a eliminar datos que no consideremos pertinentes o a la rectificación de los mismos, ¿sí? No obstante, estos derechos se encuentran parcialmente limitados según la ley en su artículo 18, en el cual plantea ciertas excepciones de estos mencionados derechos digitales, por así decirlos, que consiste esencialmente en el derecho a la información, rectificación y eliminación de aquellos datos personales que reposen sobre bases digitales. Asimismo, la ley afirma que la capacidad para los adolescentes de otorgar directamente su consentimiento explícito de tratamiento de datos es desde los 15 años. Menores a esta edad tendrán que solicitar autorización a su representante legal. Esto está amparado dentro del artículo 24. Por otro lado, denme un segundo. Por otro lado, se puede evidenciar la existencia del derecho a la educación digital, que está contemplado dentro del artículo 23 y que es bastante importante mencionar. Gracias a este, nosotros podemos garantizar el acceso y disponibilidad del conocimiento de las tecnologías de la información, que está en concordancia con lo que mencionábamos en la Constitución, a, a un tema ya educativo. ¿Qué quiere decir? Que el Estado tiene la obligación de garantizar la educación a nivel digital, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Nuevamente vamos y retomamos a este tema de que el Estado tiene la obligación de facilitarnos estos derechos, ¿sí? Por ello, se podría concluir que se garantiza esencialmente el derecho a la educación mediante el ejercicio de los derechos digitales de los jóvenes. Finalmente, se puede mencionar que en el capítulo 4 de esta ley tenemos las categorías especiales de datos, en el que se considera los datos de niñas, niños y adolescentes como una categoría especial, ¿sí? Y otra vez redundamos al tema de la Constitución que decía que hace mayor énfasis y tiene más trascendencia los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sí, entonces en este se considera que se requiere un tratamiento especial, como lo habíamos mencionado. Adicionalmente, se afirma que el ejercicio del derecho de protección de datos personales, así como la concientización en las personas y comprensión de los riesgos del manejo de esta clase de información, debe estar con particular atención y énfasis hacia los niños, niñas y adolescentes. Esto está enmarcado dentro del artículo 76, numeral 16. En conclusión, lo que podemos sacar en conclusión de esto es que respecto a la norma suprema ecuatoriana se puede destacar por lo menos 3 momentos de garantía, protección y tutela de los derechos digitales de los jóvenes, específicamente en el acceso de la tecnología de información y comunicación. En primer lugar, tenemos el tema de reconocimiento de derecho como tal. En segundo lugar, la obligación que tiene el Estado de garantizar el correcto y óptimo y eficiente ejercicio de este derecho, creando aquí, como decíamos, una subprotección del derecho hacia esas personas que tienen acceso limitado o no tienen acceso para nada a lo que son las TICs. Y en tercer lugar, mediante la incorporación de un mecanismo idóneo y eficaz, ¿sí? Al momento de tutelar, proteger y salvaguardar al derecho. En caso de que éste sea vulnerado, ya sea por acción y omisión, como habíamos comentado, tenemos los lineamientos y disposiciones de lo que es la acción de protección como una garantía jurisdiccional. Por otro lado, también tenemos la Ley Especializada de Protección de Datos, que también es importante en el desarrollo y protección de estos derechos digitales, tomándolos como categoría especial a los jóvenes del Estado ecuatoriano. Asimismo, nos indica sobre el tema de la concientización y el empoderamiento en cuanto a nosotros conocer sobre estos riesgos, sobre saber nosotros nuestros derechos y conocer sobre los riesgos que puedan vulnerar estos derechos digitales, ¿sí? Como son los denominados riesgos cibernéticos o los delitos cibernéticos, como tenemos, por ejemplo, la pornografía infantil, tenemos la suplantación de identidad, el tema de estafa cibernética, extorsiones cibernéticas, que bueno, este es un tema bastante amplio que lo abordaremos en una siguiente capacitación que vamos a realizar y yo les voy a pasar a Sebastián la información para que puedan ustedes conectarse. Bueno, no es, mil disculpas, no